Mi reino no es de este mundo. Esa respuesta de Jesús en el Evangelio de hoy es una contestación que revela mucho, aunque se esconde todavía un poquito para los que no tienen fe. Porque lo que revela es de que Cristo, aunque vivía en el mundo, verdaderamente nació de la Virgen María, vivía por unos 33 años, murió, también resucitó. Y por ese, 3 días de la crucifixión, muerte y resurrección de Cristo, fue el momento en cuando abrió las puertas del reino de Dios. Es decir, el cielo fue inaugurado en el momento en cuando Jesús conquistó la muerte por medio de someterse a la muerte. Eso es algo que hasta el fin del tiempo nos va a confundir. Hasta el fin del tiempo nos va a batallar a este punto de que cómo puede ser que Cristo, que es el Rey del universo, permite que hay sufrimiento, permite que hay prueba, permite que hay pecado. Es porque el reino de Dios no es de este mundo. Estamos viviendo en una época que es el ya, pero todavía no. La ya del reino de Dios que está inaugurado, que uno puede experimentar hoy en día. Todo el tiempo tienen acceso al reino de Dios, al reino de los cielos, a ese reino que fue inaugurado hace siglos. Pero el todavía no es lo que implica, no está perfectamente completo. Como dije, todavía hay sufrimiento, todavía hay pecado, todavía hay rechazo a la voluntad de Dios. Y aunque uno no está consciente, está viviendo en uno de dos lugares, en uno de dos reinos hoy en día. Para los que dicen que son cristianos, para los que dicen que son católicos, pero la actitud, la forma de vivir, los pensamientos, el corazón, si están lejos de Dios, no están viviendo en el reino de Cristo. Uno presume, no más en decir, soy cristiano, creo en Dios, o uno a lo mejor todavía piensa que la asistencia de misa el domingo es suficiente para mantenerme en el reino de Cristo. Eso es algo claro, integral y absolutamente necesario, pero no es todo para mantenerse en el reino de Cristo. Para mantenerse en ese reino, Cristo, Jesús, tiene que ser el Señor y el Rey de toda tu vida. Todos los días, todo el tiempo. Y no solo por lo exterior, sino que en mi interior también. Yo tengo que permitir que Cristo entre en todos los cuartos de esta casa, de este hogar, el hogar de mi persona, en donde Cristo quiere entrar para sanar y ser Rey. Pero a veces quedamos con unas habitaciones, unos lugares escondidos en donde no permitimos que Cristo entre. Cristo, yo te invito a entrar a mi casa, yo te permito entrar en la sala, en la cocina, en casi toda la área de la casa, menos mi habitación, menos en mi cuarto, porque ahí es en donde yo necesito mi espacio. No puede ser si están pensando que están viviendo en el reino de Cristo, reino de Dios. Para mantenerse en ese reino tiene que dar permiso y acceso a todo de la casa, porque si no, están equivocados. El enemigo, que tiene muchos títulos: Satanás, diablo, el enemigo, el traicionador, el que nos traiciona, también es mentiroso.
y nos siempre está tratando de engañar por presentarnos diferentes mentiras, como hizo Adán y Eva. No van a morir si comen de esa fruta. No, van a ser como Dios. Y eso es la mentira que hemos comido. Eso es la mentira que a veces creemos. Pues hoy en día estamos casi 100 años después de inaugurar esta fiesta de Cristo Rey del Universo, porque el Papa quiso establecer algo cada año para reafirmar algo que ya fue parte de la cultura de la Iglesia por siglos, pero estamos entrando, ya hemos entrado en otra época en cuando el ser humano piensa, pues ya hemos avanzado bastante. Podemos edificar, pues, muchas cosas, podemos llegar hasta la luna. No hay nada que yo no puedo hacer. Incluye ser mi propio Dios. Yo puedo dirigir mi vida en donde quiera. Eso no es vivir en el reino de Dios. Eso es comer y creer de la mentira del enemigo. Sí tenemos oportunidad de ser como Dios, pero solo en aspecto en cuando uno se une su voluntad a la de Cristo, a la de Dios. Hay muchas cosas que uno pues piensa, por ejemplo, no sé si han escuchado una frase, pues la cafetería de la Iglesia Católica, en inglés Cafeteria Catholic, los que piensan que la Iglesia y su doctrina es como una cafetería, en cuando uno puede estar tomando lo que le gusta, lo que conviene, menos los doctrinas que no le gusta. Pues eso no es para mí. La instrucción y la doctrina de la sexualidad, de lo que dice e instruye la Iglesia, eso no es para mí. Eso no es vivir en el reino de Dios. Eso es pensar que uno puede ser su propio Dios. Porque a fin de nuestras vidas, aunque uno piensa que está viviendo en el reino de Dios, si uno no está viviéndolo ya, ¿qué piensan que va a pasar cuando uno se presenta con la plenitud del reino de Dios? Si no lo están viviendo este reino aquí, hoy en día, en este mundo, ¿qué es lo que piensa va a pasar cuando Dios les llama y les presentan pues toda de la riqueza de lo que es el reino de Dios? Estamos equivocados muchas veces en pensar así. Esta fiesta es algo súper excelente, porque ese reino sí está, pues tenemos acceso a ese reino hoy en día. Pueden vivir en el reino de Dios ya. De hecho, cada vez que venimos a misa, estamos pues colaborando y glorificando a Dios con todos los ángeles, todos los santos que se meten también en la iglesia y están pues los desde el pasado hasta hoy, están aquí presentes. En una manera invisible, pero realmente están aquí. Incluye a sus antepasados, sus abuelos, bisabuelos y los demás de hace siglos que vivían y creían. No sé si han escuchado de un santo, un niño que fue nombrado santo hace poco, que era de México. Tenía unos 14 años en cuando estaba pasando la guerra de los cristeros. Y ese niño de 14 años, hay muchos niños aquí. ¿Cuántos de ustedes tienen alrededor de 14 años? ¿Cuántos de ustedes niños tienen unos 13, 14, 15 años? Levanten la mano. Niños, los que tienen 13, 14, 15 años, ok, eso es para ustedes. Porque ese santo, José Sánchez del Río, él vivía hace 100 años. Y él estaba 100% dedicado a Cristo. Y él quiso entrar en pues, el ejército para batallar contra el Estado, contra el gobierno, porque el gobierno no estaba permitiendo que la gente practicaba la fe. Entonces él quiso batallar contra ese enemigo de la iglesia.
Él sí creía. Todo su ser estaba dedicado a Cristo. Hasta que un día tuvo la oportunidad de manifestar su amor y valentía. Hasta que los del ejército, queriendo hacer un ejemplo de él, pensaba, pues si lo hacemos sufrir, pues es un niño, no va a perseverar, va a negar su fe, pero nunca negó su fe. Hasta cortar la piel de sus pies, lo hizo caminar alrededor de todo el pueblo, frente de todos, mientras burlaban de él, pidieron de él, solo tienes que negar tu fe y vamos a parar de esto. No paró de glorificar a Dios. Nunca negó de su Dios. Eso es fe. Eso es tener Cristo como su Rey. Y Él murió. Murió una muerte horrible. Era un niño de 14 años. ¿Cuántos de ustedes están listos de vivir así? ¿Cuántos de ustedes están dejando entrar Cristo en todos lados de tu casa, del hogar? Cristo no solo quiere el domingo, no solo quiere la hora en que están glorificándolo, viniendo a la misa, 1 hora por semana. Quiere todo de ti. Y tenemos la oportunidad de vivirlo ya. José Sánchez del Río vivía antes de morir en el reino de Dios. La fe que abrió la visión para ver las cosas invisibles a los ojos naturales, él vivía, experimentaba el reino de Dios y eso es lo que permitió a él pues perseverar en manifestar esa fe hasta su muerte. Y cuando venimos a misa estos domingos, especialmente en esta fiesta, en cuando gritamos que viva Cristo Rey, que viva, ¿qué implica eso? Estamos listos de gritar esas frases, esas palabras, sin pensar en lo que significa. Y a fin de la misa, cuando vamos a gritar eso, solo quiero los que están listos de vivir como José Sánchez del Río a responder. Eso es la fe que debemos estar viviendo ya. Cristo quiere hijos, Padre, Dios Padre quiere hijos maduros, rectos, que van a vivir como familia. Dios no quiere un intercambio, no quiere negociar con nosotros, pues Dios, si yo hago mis oraciones, si yo vengo a misa, si yo hago tan cosas, pues quiero que me da el reino. Eso no es una relación familiar. Eso es entrar en un comercial con Dios. Dios quiere familia y quiere hijos. Cuando decimos que Cristo es el Rey de mi vida, tengo que estar listo, tengo que estar preparado para vivirlo cuando vengan los momentos duros. Eso es en cuando uno manifieste que sinceramente Cristo es el Rey de mi vida. Que viva Cristo Rey.